Buenos días, vamos a dar comienzo al pleno extraordinario del día 20 de julio con el siguiente orden del día. Pero antes, si me permitís un segundo, lo que sí me gustaría sería guardar un minuto de silencio por el concejal que se ha tirado muchísimos años en este ayuntamiento y que pasó estuvo viviendo muy directamente el proceso de la transición a don José Díaz de la Plaza. Y creo que desde la corporación municipal le deberíamos por lo menos guardar un minuto de silencio en memoria de Pepe Díaz de la Plaza. Por lo tanto, nos ponemos un minuto de pie y un minuto de silencio. ¿Vale? Entonces, si me permite, bueno, Sí. nos sumamos a lo que tú has dicho de Mil Amores. No lo hemos traído hoy porque hacemos un pleno extraordinario, pero sí nos gustaría luego pedir vuestro apoyo en el próximo ordinario, para donde presentaremos a nuestro grupo una moción para que podamos en alguna calle que haya que poner, dado la relevancia de concejal de la transición, que Paco mejor que nadie conoce el tema y en los sitios públicos donde está desempeñando diferentes funciones, pues luego nuestro grupo presentará y esperamos que cuente con vuestro apoyo. Bueno, yo, si me permitís, por la amistad, la relación que me ha unido a él, Pepe y yo éramos conocidos del pueblo, como pasa con algunos de vosotros, que luego a través de la política, aunque en diferentes posiciones, pues nace la amistad. Y Pepe pues fue un gran amigo mío y este pueblo tiene que tener un reconocimiento con él. Nosotros también habíamos hablado entre nosotros de ver con vosotros, al tener un reconocimiento del tipo del que tú estás hablando con Pepe, porque, hombre, concejales ha habido muchos y todos los concejales, no cabe la menor duda, como todos los alcaldes, tratan de hacer por su pueblo lo mejor. Unos con más acierto, otros con menos, pero todos tratamos de hacer por su pueblo lo mejor. Pero a Pepe le tocó vivir un momento difícil, que fue los momentos de la transición democrática, y lógicamente su forma de ser, su forma de entender la política, su capacidad de tolerancia, de comprensión hacia la posición de los demás, pues facilitó el que ese camino tan difícil pues pudiera ser un poco más llano, con menos cuestas, con menos espinas, y que en nuestro pueblo, pues independientemente de que mantengamos posiciones políticas legítimas, tanto las de unos como las de otros, diferentes pero legítimas, pues la confrontación entre partidos y entre las personas que representamos esos partidos nunca haya pasado de la línea, diríamos, razonable, de la línea razonable. Es decir, nunca habido un clima de crispación política en el pueblo que haya llevado al enfrentamiento personal, y aquellos momentos fueron muy difíciles y ya digo, Pepe fue una de las personas que facilitaron, porque era entonces el líder de la UCD, después fue también concejal con el CDS y fue un hombre que facilitó en aquellos momentos difíciles que hubiera un nivel de tolerancia y de concordia en nuestro pueblo que en otros pueblos no son. Por tanto, yo creo que no solo me sumo, sino, como decía, habíamos hablado nosotros de tener un reconocimiento de ese tipo, y es cuestión de que veamos qué calle, qué lugar que reúna la dignidad suficiente puede ser la que dediquemos a esto. Muy bien, muchas gracias. Los
Bien, pues comenzamos con el punto primero del orden del día, que es dar cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011. Bien, mediante la modalidad de... Aquí he visto esto del 2012. Sí, pero sí, 2012, es un error, ¿no? Es un error que lo voy a hacer según En el acta lo voy a poner 2011. Luego el caso es que los estados de cuentas cargados sí está corregido, o sea que no hay problema. Bien, pues mediante la modalidad de baja por anulación, con el fin de dar cumplimiento al plan de ajuste económico aprobado por este ayuntamiento el día 30 de marzo de 2012, bueno, pues se propone primero que aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 9/2012 de reducción de gastos del presupuesto vigente mediante baja por anulación de créditos por importe. Pero me saltó el punto porque no lo tengo. La liquidación, estamos en la liquidación. Es la liquidación del presupuesto, entonces le doy la palabra a la secretaria que ella sea la que lo exponga. Pues nada, que se ha remitido la documentación de la liquidación del presupuesto, donde está el estado de ejecución del presupuesto corriente del año 2011, tanto de gastos como de ingresos, el remanente de tesorería para gastos generales, resultados presupuestarios, también está lo que son derechos y obligaciones pendientes de cobro de presupuestos cerrados, es decir, de ejercicios anteriores, todo lo que ha sido el desarrollo presupuestario de las operaciones no presupuestarias de tesorería, tanto lo que afecta a ingresos como lo que afecta a gastos, el estado de existencia de tesorería, que son los fondos líquidos del ayuntamiento, y todo eso, bueno, pues se ha remitido, fue objeto de aprobación por 30 días, y ahora se da cuenta, como un trámite que marca la ley de hacienda local, se da cuenta al pleno en una sesión ordinaria, ¿no? ¿Hay alguna consideración, Mari Carmen? La palabra. Sí, bueno, como va muy largo y en 2 días es casi imposible revisar esto, pues supongo yo que prepararemos una petición de pleno extraordinario para revisar todo con más tranquilidad, pero un par de cosas simplemente. De lo que acabas de hablar, los derechos pendientes de cobro, me sorprende que el tema de la IBI, sobre todo en la urbana, hay muchísimo dinero por cobrar. Me imagino que, no sé si esto se ha regularizado lo que va de año, o sea, se han cobrado paso lo que va de año, o qué mecanismos tenemos de previsión de cobro. Más dinero, que fíjate, son casi, entre rústica y urbana son 200.000 euros. De IBI de rústica, bueno, tanto de ADC urbana o de rústica están datas de recibos por desconocidos bastante bajas. No sé exactamente ahora el importe exacto, es lo que tendría que consultar. En cualquier caso se pueden ver también en la liquidación del presupuesto cuando habla de derechos anulados en el ejercicio, ¿no? Pues entonces son propuestas que hace la Diputación que anula derechos pendientes de cobro porque desconocen muchas veces los inmuebles, son desconocidos desde el ayuntamiento, por lo menos el tiempo que yo he estado aquí, hemos intentado hacer una labor de investigación con el catastro para ver esa gente o esos titulares quién era. Desde catastro no se ha podido solventar la situación, no sé si tenemos un trabajo de campo, se podría llegar a saber eso. Y nada, y luego se recauda en el ejercicio siguiente, sí que se quedan pendientes de cobro por parte de la Diputación, que es la que hace la gestión recaudatoria, y se cobra en el ejecutivo, luego en el ejercicio siguiente. Unos sí y otros pues no, entonces se van quedando en ejecutiva, finalmente van después de la providencia premio, algunos van incluso a embargo de bienes y al final los cobra la Diputación vía embargo, a lo mejor un ejercicio o dos después. Entonces yo exactamente, pues para ver que los datos son cifras, esa cantidad puede obedecer a varios años. Porque empieza en los plazos, luego la vía da premio y tal, se lleva mucho tiempo. ¿Y el registro de la propiedad no podía indicar quiénes son los propietarios? Es complicado porque el registro de la propiedad muchas veces tú sabes lo que pasa con el catastro y todo ese rollo. O sea, a veces figuran de una naturaleza, algunos son de otra. No, incluso algunos sin escritura, algunos bienes sin escritura que no está bien nada, claro. Problema, como ha dicho la secretaria, un trabajo de minucioso de... Eso es que cada X tiempo, lo razonable es que cada 8 años se haga una revisión del catastro, pero me parece que aquí no se hizo desde los 90. Es decir, aquí en todos los pueblos, porque Hacienda Sí. pues va con un retraso en eso. Luego nada, otra cosilla, en el tema de dónde están los deudores, en la operación no presupuestaria de tesorería, aparece en el punto 2, depósitos constituidos en bancos e instituciones de crédito. Cargo realizado en el ejercicio, 600.000 euros. Esto es la depuradora, eso es el dinero de la depuradora. Y luego, un poquito más para adelante, tenemos otros dos conceptos. Uno es, esto es solamente curiosidad, alquiler de viviendas EPSA, 66.000 euros. Esto es lo de las viviendas que se construyen ahí abajo para las familias poco favorecidas, para pagar para una cuota de alquiler simbólica y tal.
Pero esto se lo pagan directamente a la Junta, ¿no? Eso existe aquí un convenio, me parece que es del año 96, con EPSA entre el Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas, ¿no? Entonces, en virtud de ese convenio, el Ayuntamiento hacía como una labor de gestión y se dedicaba pues a cobrar el alquiler de esas viviendas que eran propiedad y son propiedad de la Consejería de Obras Públicas. Entonces, en el año, me parece, 2009, que esto es de cabeza, ¿no? 2009. Se le hizo... En el año 2009, desde la propia consejería dijo que ellos ya no querían que el ayuntamiento se encargara más de esta labor y que se lo iban a encargar a EPSA. Entonces, EPSA es la que, en la actualidad, cualquier persona que quiera alquilar una vivienda tiene que ir a EPSA, le paga, EPSA le hace el contrato, le tramita el alquiler, el ayuntamiento ya no se encarga de nada. ¿Y por qué estamos entonces nosotros aquí registrados? Entonces, esos son una serie de ingresos, porque el ayuntamiento hacía también la labor de recaudación de esas rentas, ¿no? Atraso, ¿no? Corta. Entonces, eso está ahí, además está en el no presupuestario, Sí. porque EPSA no lo reclama nunca ese dinero, pero claro, ese dinero contablemente está reflejado ahí. Entonces, si alguna vez sigue ahí, porque si alguna vez lo exige, pues nosotros lo entregaremos y simplemente que en la resolución del convenio, cuando ellos ya resolvieron, dijeron que ya ellos se iban a encargar la consejería EPSA, dijeron que todo estaba terminado y que ellos ya no reclamaron nada más, no dijeron, pero a nosotros nos parecía eso raro que no hayan reclamado esas rentas, tampoco ellos nos dijeron nunca si esas rentas se las teníamos que entregar o qué. Sí. Pues en muchos pueblos la Junta de Andalucía está reclamando ingresos que ya el Ayuntamiento había Hizo en su momento cuando Sí, tenía la sí, competencia. sí. Más vale que lo llaméis. Sí, porque yo conozco... Bueno, así Ya, que que yo tenga yo. Yo conozco un caso que menos lo tiene. Pero luego sin darte cuenta le echas un día mano y el día que No, te lo no, llames, si tú lo tienes presupuestado, lo tienes y lo utilizas. Como hay fondo de caja único, lo utilizas por 60.000 menos que tienes que pedir precio de tesorería. Claro, es que extrañaba un poco esa cantidad porque yo te iba a recordar hace 2 o 3 años que se aprobó en pleno, Y si que eso ya no puede, directamente que la cada Junta de año puede Andalucía volver. era la que Cada año puede volver. llevaba el cobro de las casas. Pero no sé qué fuera. Yo me hago que llame que yo. Mm, Y a ver si puede ser que lo llame tú. de hace algunos años atraso, no lo entendía. yo cuando digo algo... Luego, la siguiente operación de tesorería Con mi casa, creo que no hay. me resulta interesante porque veo que el abono realizado en el ejercicio, nosotros arrancamos, operación de tesorería, ¿no? El asiento 522. Y arrancamos de cero, pero luego hacemos un abono de 200.000 euros. Puede ser casualidad o me cuadra que son los 200.000 que se cogieron de los 600.000 de la depuradora. No tiene nada que ver. Porque como es un concepto también un poco aislado y hay mucho dinero. No, eso es una operación de tesorería que suscribió el ayuntamiento. Y esa operación la suscribió en el año 2011. Es que como ha suscrito varias, todo esto tengo yo filado ya de Sí, cabeza sí, sí. porque Claro, yo ha queremos devuelto una en una acercaré a pedirte otra en cosas y otra. eso, tranquilamente. Esa es la devolución de dinero pedido. Suscribió una operación de tesorería, luego la devolvió y hay otra que ha cancelado, no sé si fue, es que ya me pierdo, no sé si ha sido en enero de este año Claro, o fue en enero. el año pasado. Tiene que ser en enero. Tengo porque que- a fecha 31 del 12 sigue pendiente, o sea, tiene que ser en enero. En enero de este año hemos devuelto la operación del año anterior. Entonces será esa la devolución de eso. Vale, luego esto es súper complicado. Que ya te digo, haremos seguramente, solicitaremos un pleno extraordinario porque esto es larguísimo para 2 días. Así que por mi parte, listo. Muy bien, pues pasamos a... Sí, puede pasar. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es remisión al acuerdo plenario de fecha de 30 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de ajuste para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria. Gemma. Bueno, la liquidación del presupuesto del año 2011 no cumplió el objetivo de la estabilidad presupuestaria que marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria del año 2012 con la ley que entró en vigor en el 20 de abril aproximadamente. Entonces señalaba que todas aquellas administraciones que no cumplieran el objetivo de la estabilidad presupuestaria pues tenían que hacer un plan económico financiero para que en un año conseguir restablecer la situación de equilibrio presupuestario. Como la liquidación se ha aprobado el 5 de julio por decreto de alcaldía y nosotros el 30 de marzo, con lo que el ayuntamiento, ¿no?, sometió a pleno la aprobación de un plan de ajuste económico, pues entonces yo
sé, yo pensaba o creo, no sé, lo hablé con el alcalde de este tema, porque hacer un segundo plan económico financiero hacía 4 meses que el Pleno había aprobado un plan de ajuste por el que se restablecía esa situación de equilibrio presupuestario, porque ya el propio plan de ajuste, a través de una reducción en la partida presupuestaria de gastos, pues absorbía lo que era ya el desfase que había marcado el déficit presupuestario que había arrojado la liquidación, ¿no? Entonces, con ese plan de ajuste se restablecía el equilibrio presupuestario, claro, siempre y cuando se cumpla. Entonces, pues, hacer un segundo plan de ajuste, un plan económico financiero, cuando ya se había aprobado por el Ayuntamiento Pleno 4 meses antes un plan de ajuste en el que se restableciese el equilibrio presupuestario, pues no sé, yo creo que con la revisión, por ahorrar trámites, digo, y por economía procesal, pues por ahorrar trámites, pues como la liquidación se ha aprobado con posterioridad la aprobación de ese plan de ajuste, que fue el 30 de marzo, pues simplemente para salvar ese trámite que marca la ley de estabilidad presupuestaria, de una vez aprueba tu liquidación, si ves que no has cumplido el objetivo de un plan económico financiero, pues simplemente es remitirnos a ese plan de ajuste, a ese acuerdo plenario, en cumplimiento del trámite de un plan económico financiero. ¿Ha tenido alguna sugerencia? No. ¿Paco? Bien, pues pasamos al siguiente Pero este sí hay que aprobarlo, ¿no? Hay que votar. ¿La revisión también? Sí, Ah, sí, sí, pues Sí. ¿voto a favor? Bien, pues pasamos al punto número 3, que ahora sí lo tengo aquí. Y era la propuesta de la alcaldía para la aprobación de la modificación presupuestaria, como he dicho antes, el número 9 de 2012, la modalidad de baja por anulación. La modalidad de baja por anulación con el fin de dar cumplimiento al plan de ajuste económico aprobado por el día 30 de marzo que estuvimos, ¿no? Y se propone primero aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 9 de 2012 de reducción de gastos del presupuesto vigente mediante baja por anulación de créditos por importe de 170.162 euros, de acuerdo con el siguiente detalle. Mari Carmen, vosotros tenéis la... Bueno, la pues palabra. en grandes conceptos decir que celebramos esta reducción porque la mayoría pues fueron críticas que en el presupuesto nosotros hicimos porque el presupuesto lo veíamos demasiado hinchado. Pero hay aquí algunas, por ejemplo, en la que pone retribución al alcalde con dedicación exclusiva, 7.000 euros de reducción, ¿eso cómo es? ¿No eran 10.000 euros? Te lo explica Gemma, lo de la diferencia. Bueno, la reducción, Sí. vamos a ver, el pleno, creo que recordar que fue en una sesión de marzo, Sí. de marzo, por ahí, Sí. fue más o menos una sesión extraordinaria, adoptaste un acuerdo por el cual La parte se proporcional. rebajaba la parte proporcional del 10.000 sueldo de la alcaldía, un 30%, no sé, creo que un 30%, ¿no? Sí, más o menos, sería 30 eso. o 35, no recuerdo. No, nada. 10.000 euros. 10.000 euros. Eran 10.000. Eran 10.000 euros, que no llegaba No, a esa nosotros- cantidad, menos del 30. Nosotros pedíamos que eran 14.000 euros, era un 30, un 30 Son 30%. Eso es, pero se rebajó 10.000 euros. Se aprobó 10.000 euros al año, pero ese año era la parte proporcional, Eso. algo así, porque estábamos... Que los 7.000 euros que corresponden a los meses de que se aprobó. Ya está, entendido. Conforme ha ido estudiando. Y estos contratos de prestación de servicios de arquitectura y urbanismo, una disminución de 28.000 euros, es una cantidad importante que se ha prescindido para... Esos son los gastos del contrato de la prestación de servicios de arquitectura y urbanismo. De los dos arquitectos y del colegio, de los gastos de visado de colegio. De visado, de De proyecto. proyecto. Que no va a haber este año los proyectos del año pasado. Claro, efectivamente. La porque había que no va a hacer haber. el mismo gasto y no lo va a haber. No va a haber muchos proyectos que visar. Vale, pues entonces, Hablamos del material técnico de... si lo del material técnico para que jardines se han quitado aquí 3.500 euros, que Bien, pues Paco, ¿tenés...? No. Bien, pues se somete a votación, votos a favor. nosotros nos vamos a abstener, porque aunque estamos de acuerdo, pero es algo en lo que nosotros Votos en contra, 0, abstención. Aprobado. 6. 6, 50. Pasamos al punto número 4. Hasta luego. Pasamos al
punto número 4, que es la propuesta de la alcaldía de declaración de no disponibilidad de determinadas preguntas del presupuesto de gastos del ejercicio 2012. Esta propuesta tiene que ver con la Esto es ajustar el presupuesto al plan de ajuste. Sí, estamos... Declararlo disponible el decreto siguiente de la aplicación presupuestaria del presupuesto de gastos. Es adecuar el presupuesto que se había aprobado del plan de ajuste al plan de ajuste. Sí. Es lo que nos conduce. Intervenciones más. ¿También? No. Si hay alguien que se pregunta, estamos de acuerdo. ¿Otro a favor? Y el trámite técnico en función de lo que aprobamos en el plan de ajuste. El punto número 5, que es una propuesta de la alcaldía de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica. Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3 de dicha ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica en el sentido que a continuación se indica. Sí. Como lo llevamos en el plan Esto de es lo mismo, es modificar la ordenanza Es modificar según lo que la acordamos en el plan de ajuste. Que sí, estamos... Bien, pues voto a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una moción que presenta el Partido Socialista relativa a la solicitud de derogación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Paco, Muy bien. la palabra para... No es muy larga, la leemos. Exposición de motivos de la moción. El Sistema Nacional de Salud, creado por la Ley General de Sanidad de 1976, es una conquista de la sociedad española. El modelo de sanidad creado a partir de entonces ha basado su desarrollo en los principios de universalidad, equidad, calidad, cohesión y lucha frente a las desigualdades en salud, habiendo conseguido avances sanitarios de gran magnitud que han situado a la sanidad española entre las primeras del mundo desarrollado. Una clave relevante que explica el enorme avance de nuestro sistema sanitario público radica en su carácter de sistema ampliamente descentralizado que ha permitido que las comunidades autónomas desarrollen servicios regionales de salud que han respondido de manera satisfactoria a las necesidades sanitarias de la población. El Sistema Nacional de Salud español dispone de profesionales sanitarios altamente cualificados, sin cuya implicación e involucración con los objetivos sanitarios no hubiera sido posible alcanzar los niveles de calidad logrados en la sanidad durante estos años. Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y su capacidad de dar respuesta a las necesidades sociosanitarias en base a la importante labor desarrollada desde el ámbito institucional de nuestra comunidad autónoma. De hecho, la sanidad pública regional y el conjunto del Sistema Nacional de Salud han sido tradicionalmente el servicio público mejor valorado por la población. La caída de ingresos en todas las administraciones a causa de la crisis económica ha condicionado la adopción de medidas de control del gasto y de austeridad que permitan contribuir a la sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública. Entre 2010 y 2011, el Gobierno de España adoptó conjuntamente con las comunidades autónomas un conjunto de acciones que permitieron rebajar de manera importante los gastos sanitarios en ámbitos que no afectaron ni a la calidad de las prestaciones ni a los derechos de la ciudadanía. En esos acuerdos, nuestra comunidad autónoma jugó un papel activo y protagonista. Fueron medidas de control del gasto farmacéutico, medidas de gestión centralizada de compras, medidas de coordinación institucional y otras que permitieron asegurar austeridad sin afectar derechos ni a calidad. Sin embargo, el acceso del PP al Gobierno de España ha tenido como consecuencia la caída de la confianza de la población española sobre la sanidad pública y su aparición como una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. El Gobierno del señor Rajoy ha generado una enorme preocupación social al afirmar que la sanidad española no es sostenible y plantear una reforma del Sistema Nacional de Salud que ha tocado elementos esenciales del modelo al acabar con la universalización de la sanidad por razón de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento ligado a la seguridad social. Un modelo en el que quien no esté incluido tendrá que demostrar no disponer de ingresos suficientes para adquirir la condición de asegurado. La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y se convierte en una sanidad solo para los asegurados y la beneficiarios. Esta modificación retrotrae al sistema sanitario un modelo de aseguramiento similar al vigente en los años 70 y principios de los 80, antes de la aprobación de la Ley General de la Sanidad del 86. Se vuelve a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los años 70. Junto a ello, la decisión de romper la cartera de prestaciones con carteras complementarias abre la puerta al copago de muchas prestaciones por las que hasta ahora no había que pagar. Por primera vez los pensionistas van a tener que pagar por las medicinas que precisan un 10% de los medicamentos que les receta el médico y que las personas en activo pagan también, al menos un 25% más de lo que pagaban ahora, pasando del 40 al 50% del precio. Muchos ciudadanos que hasta ahora no tenían que pagar el transporte sanitario no urgente ahora tendrán que pagar por él. Y así se abre la puerta a nuevos copagos sanitarios con el cambio normativo que el Gobierno ha realizado publicando el Real Decreto Ley
16/2002, en lo que supone un auténtico decretazo aprobado unilateralmente sin diálogo ni consenso. El Sistema Nacional de Salud puede ser sostenible sin realizar recortes en las prestaciones, sin mermar la calidad y sin implantar el copago sanitario. Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y una política fundamental para la equidad y la cohesión. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guarromán eleva al Pleno para su consideración los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Guarromán solicita la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Segundo, instar al Gobierno de España a dialogar con las fuerzas políticas, agentes sociales y comunidades autónomas para alcanzar un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, manteniendo los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1980. María Carmen, tiene la palabra. Vamos a ver, la contestación a esta moción es la misma que voy a hacer a la siguiente. O sea, nos sorprende un poco que se haya venido a presentar las mociones que el partido manda, pero se nota que en el Gobierno de España está en la oposición y también hay que hacerlo. Pero, Paco, este es un tema del Congreso de los Diputados. Y tanto vosotros como nosotros tenemos diputados suficientes que en el Congreso sepan abordar estos temas. Pero claro, si vosotros lo que queréis hacer es demagogia en los pueblos, pero que esto la gente no lo entiende. Y lo que a mi grupo nos atañe, estamos aquí para solucionar los problemas del pueblo. Yo voy a ser muy corta, no voy a hacer más alegaciones, pero voy a decir que esto lo entiende todo el mundo. Que vosotros hace 8 años cogisteis un país con las arcas llenas y lo habéis dejado arruinado e hipotecado, con un gobierno socialista de Zapatero a la cabeza. Y ahora el Partido Popular, ante este desaguisado, tiene que tomar las medidas que él considere oportunas para sacar a España de esta crisis y poder intentar reconducir el país. ¿Qué hacéis vosotros? Pues una oposición totalmente, a nuestro modo de ver, irresponsable. Os habéis disfrutado la fiesta de estos 8 años y ahora los platos rotos los tenemos que pagar otros. Pero no es eso, es que ni siquiera que con el desgaste político que suponen todas estas medidas de hacerlo, encima es que hasta ni queréis que se paguen, pero ¿qué es lo que pretendéis? ¿De qué os quejáis? ¿De que se tienen que reducir cosas? ¿Que habéis hecho vosotros en el ayuntamiento aquí en Guarromán? ¿Habéis recortado privilegios sanitarios a los funcionarios? ¿Le habéis quitado el seguro de vida? ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlo. Y te digo que aunque lea la otra moción, mi contestación va a ser la misma y sobre este tema no vamos a opinar nada. Paco, tiene la palabra. Muy bien. Bueno, yo primero quiero expresar que los temas que afectan a los ciudadanos, aunque a los ciudadanos en general, a todos, como afecta esta ley, independientemente de que sea el Congreso de los Diputados o el Parlamento andaluz o el Parlamento autonómico de otra comunidad autónoma quienes tengan las competencias, nosotros como representantes del pueblo tenemos también la obligación de expresar lo que opinamos, lo que pensamos sobre las medidas que se adoptan en otros parlamentos. En este caso en el Congreso de los Diputados o un decreto del Gobierno después convalidado por el Congreso de los Diputados. Lógicamente, independientemente de quién sea la competencia, no solo los ciudadanos tienen derecho a salir a la calle a protestar contra las medidas, sino que también tienen derecho a que sus representantes municipales expresen su opinión sobre esas medidas, exactamente igual. Por tanto, no devaluemos la importancia que tiene que podamos discutir estos temas. Tú dices, ¿cómo se nota que estáis en la oposición? ¿Cómo se nota que vosotros gobernáis? Eso ya te lo dije en una ocasión y siempre que lo digas te diré lo mismo. Si a nosotros se nos nota que estamos en la oposición, en el Gobierno de España, a vosotros se nota mucho que estáis en el Gobierno. Por tanto, eso nos podemos devolver la pelota cuantas veces queramos, pero eso no va a servir para nada. Mira, yo con el tema de la herencia recibida, pues hay cuestiones de la herencia recibida que son graciosas. En primer lugar, y peligrosas, para quien lo dice, porque lo de la herencia recibida dura lo que dura. Dura poco. Ya se lleva 7 meses en el gobierno, se están tomando medidas
y la desconfianza de los mercados y de otras instituciones exteriores sobre España ha caído violentamente. Como no esperábamos nadie. Si nos hubiera dicho alguien hace un mes y medio que la prima de riesgo iba a estar en 600 y pico euros, nos hubiéramos echado a reír, porque hubiera dicho, pues ya estaríamos intervenidos, porque pensábamos que no iba a intervenir a partir de los 500 y ya estábamos, por lo menos hoy a las 12 de la mañana, en 650 puntos básicos. Es un tema de preocupación enorme para todos, para el que gobierna, para el que no gobierna, para los ciudadanos, para los empresarios, para los trabajadores, para todos, porque en una situación mala todos salimos perdiendo, nadie sale ganando. Y hombre, decir los últimos 8 años, pues mira, vamos a dejar la herencia al menos, porque este país estuvo creciendo, generando empleo, teniendo un superávit presupuestario de más de 13.000 millones de euros hasta el año 2007. Hasta el año 2007. Es decir, hasta el año 2008. En el 2008 es cuando afecta la crisis al presupuesto, pero hasta el año 2007 hubo superávit presupuestario, hubo superávit en la seguridad social. Hasta el año 2007. Y no se hizo una política, es verdad, distinta, si quieres aceptamos esa crítica, pero partiendo de que vosotros criticáis la vuestra, que hizo andar en los 8 años anteriores con el tema de la construcción. Muchos fomentaron y luego, si uno no lo fomentaron, tampoco los pararon. Y esa es la consecuencia, es decir esto es una herencia, no, es que Zapatero cogió una crisis en el año 2008 muy fuerte, y si lo hubiera pillado el Partido Popular gobernando, también hubiera dejado esa herencia, también. Y después de 7 meses gobernando, la herencia es mucho peor que antes. Es decir, dejemos ya lo de la herencia, porque ya llevamos, dentro de muy pocos meses, va a hacer un año en el gobierno, y ya los ciudadanos, eso de la herencia, que al principio sí, empieza a no sonarles bien, es decir, no, mire ustedes tienen que hacer cosas, y las cosas que están haciendo, pues se están equivocando, porque dicen ustedes, recorte, ajuste, venga, pues no políticas de crecimiento ninguna, y la desconfianza de los mercados y de tal en España va aumentando cada vez más, y por tanto, no hablemos ya tanto de la herencia, que los ciudadanos saben que ya lleváis gobernando 7 meses, que habéis tomado medidas y que las medidas no están dando resultados. Esas medidas que un mes antes de las elecciones generales de noviembre del año pasado eran milagrosas. Bueno, no milagrosas. Es que se decía que con solo cambiar el gobierno se arreglaba el tema de la confianza de los mercados. Y se ha demostrado que no solo nos ha arreglado la confianza, sino que además se ha demostrado que las medidas que se toman, y le está pasando a Rajoy lo mismo que le pasó a Zapatero, que tomaba las medidas, lo que pasa es que entonces todo el mundo, primero el PP abanderaba eso, acusaban a Zapatero de improvisación. Y ahora el ministro de Guindos, el ministro Montoro y el propio Rajoy dicen es que esto es tan cambiante que hay que ir cambiando. Claro, lo que le pasaba a Zapatero en esos 2 años de crisis, le está pasando ahora al Partido Popular. Y si hubiera sido el Partido Popular gobernando, también le hubiera sucedido exactamente igual. ¿Que se han cometido errores? Por supuesto que se han cometido algunos errores. Igual que se están cometiendo errores de estos 7 meses. Igual. Porque los tomas creyendo que tal, los mercados y la economía mundial reaccionan de otra manera y te equivocas. Y después tienes que rectificar. Porque, no, me estoy saliendo. No, es que yo, si hubiéramos hablado de la moción, perdona Alberto, si hubiéramos hablado de la sanidad, pero es que la portavoz del Partido Popular, amiga Mari Carmen, ha hablado de herencia, de que dejamos el país. Ha sido la que me ha metido en ese debate, yo no me he metido. Perdona, yo no me he metido en ese debate. Me han metido en ese debate. Y lógicamente yo tengo la obligación de responder a ese debate. Porque la herencia, pues podemos decir, el PP dijo a Zapatero, subir los impuestos cuando subió el IVA va contra la economía, y nunca subiremos los impuestos porque eso va contra el crecimiento, y nos ahonda más en la recesión económica y en la crisis. Y en 7 meses hemos subido el RPF, hemos subido el IVA 3 puntos más y lo que quede por ver. Y además se han dicho recortes en servicios como estos que estamos hablando. Que hay que hacer ajustes, que hay que hacer recortes, que hay que ajustar nuestras cuentas, eso está claro. Pero también es verdad, que no sé por qué, hay una negativa total a subir los impuestos a las grandes fortunas y sin embargo se toca por aquí. Es decir, el tema es, hay que hacer ajustes, pero tratemos de no dejar los ajustes a nadie tirar la cara. Y ya entrando a lo de la moción, mirad, vosotros eso no lo habéis vivido. Y los que tenéis mi edad lo habéis vivido porque, pero no directamente porque no estabais como yo estaba de alcalde. Vosotros sabéis lo que es. Cuando yo estaba de alcalde,
Una persona que no estuviera dada de alta en la Seguridad Social no tenía derecho a la sanidad pública. Entonces tenía que venir aquí al alcalde, mire usted, que quería ir al médico, y dependía de la voluntad del alcalde decir, pues va al médico o no va. Que eso sí que puede generar un clientelismo caciquil, independientemente de que gobierne el alcalde sea de izquierda o de derecha, como sea un alcalde que no tenga una clara conciencia de cómo son las cosas. Y también decidía si iba al médico, si le pagaba las medicinas o no se las pagaba. Fijaros lo que era eso. Que además suponía un gasto económico para los ayuntamientos tremendo, porque al final, os aseguro, yo eso no lo he hablado con el alcalde, pero os aseguro que como somos la administración más cercana, cuando venga un ciudadano del pueblo diciendo que no puede ir al médico porque no le asiste la asistencia pública, ¿sabéis quién lo va a pagar? Este ayuntamiento. Este ayuntamiento va a ser el que lo va a pagar, como lo pagaba antes todos los ayuntamientos. Eso es lo que se llama la beneficencia municipal. Y yo estaba de alcalde y recuerdo que cuando se aprobó sentí un gran alivio por dos razones. Una, la social, que nadie iba a estar desprotegido, y otra, la económica. Y entonces le contaba aquello al ayuntamiento, más de 2 millones de pesetas, es solo en medicina. Solo en medicina, porque era mucha la población desprotegida. Solo en medicina. Porque con el médico arreglábamos, como te dejo la casa del médico, que ahora ya no hay esos arreglos, para que pagar al médico también, pues te arreglo la casa del médico, te dejo la casa del médico y todas estas cosas, pues no te pagan. Y al médico no le pagaban. Pero la medicina sí la teníamos que pagar. Entonces, eso, es decir, se puede hacer recortes. Mirad, que hay que pagar más medicina, que hay que pagar un porcentaje de las medicinas. Bueno, yo eso no lo pongo tanto en valor tan negativo, porque algo habrá que hacer, algo habrá que hacer. Pero hay cosas como excluir a los que no tengan seguridad social, es decir, a los que no estén dados de alta de seguridad social, excluirlos de la seguridad pública, nos retratáis a los años, principios de los 80 y los 70, decía hasta el año 86 que se aprobó esa ley, y eso es así. Es una realidad como un templo. Y eso quizás no sea un gasto tan enorme, que quiere decir, mira, que se nos cuelan muchos extranjeros con esto, pues se tomen medidas para eso. Pero hay personas que a lo mejor no están cotizando a la seguridad social, que se les acaba el desempleo, que se quedan sin protección. Se pueden quedar sin. El tema es muy delicado. Y entonces, bueno, lo que quiere decir al final la moción fundamentalmente es que se siente y negocie, que por lo menos esas cosas no pasan. Porque cuando se dice que se eche para atrás todo, es que no estoy de acuerdo con nada. Cuando se dice que se sienten y se negocie, es que no estoy de acuerdo con algunas cosas. Ahora sí. ¿Vale? Bien, independientemente de las dos posturas de los dos portavoces, es verdad que se pueden llegar a tomar acuerdos entre dos grandes partidos políticos, y la verdad que es una pena que la sanidad es universal, y desde el PSOE se están trabajando en algunas propuestas que tienen ahí encima de la mesa por si llega ese momento, y es lamentable que ahora las personas con menos recursos tengan que pagar. Y desde el Partido Socialista pues están viendo que se pueden tomar medidas como los impuestos en el alcohol y en el tabaco, la subida. Ahora se va a hacer, de hecho se va a hacer. La sidra, menos en el tabaco, que entre también la cerveza, que entre también el vino. Los cobros a terceros, que también es muy importante. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros los problemas derivados de accidentes de tráfico o de deportivos como están proponiendo? Las centrales de subasta, vamos ahí, tiene que haber un ahorro, y Andalucía pues, abanderó esa propuesta, ¿no? Para subastar las medicinas, los medicamentos, todos, y controlando quizás que las cajetas o los envases llevan las medicinas que sean necesarias, quizás también se puedan ahorrar, y en total estamos hablando de unos 6.300 millones de euros, que quizás eso podría venir y que no repercuta en los que menos tienen, que son los que más, los pensionistas, que son los que más se van a ver perjudicados con esta medida que ha tomado el gobierno. Independientemente de eso, pues pasamos a la votación. Y votos a favor de la moción. ¿Votos en contra? ¿Se ha ido? No. Esperamos que Esperamos a ver si que termina. vote, si no va a parecer que no estaba. Va a votar que no, ¿no? Son 4 en contra. Y luego después, si lo quiere cambiar, que te lo diga. Vamos a ser prácticos. Vamos a ser prácticos. Vamos a ser prácticos. Ya, hombre, no, venga. Vale, eso, hombre. Vamos a ser prácticos.
Ahora cuando pase Paco, si Se le tiene otro voto diferente a su grupo, lo expresa y tú lo cambias la nota. Y pues mientras tanto pasamos al punto séptimo, que es una moción que presenta el Partido Socialista Obrero Español relativa a la solicitud de derogación del Real Decreto Ley 1420 de abril de 2012, que modifica la Ley Orgánica de Educación y la LOMLOA sobre las tasas universitarias. ¿Alguien Bueno. tiene la palabra para ponerla? Pues os la leo también porque no está más cortita todavía. La comunidad educativa ha asistido con consternación a los recortes educativos recogidos en los presupuestos generales del Estado y en la medida general de recorte de 3.000 millones de euros. Uno de los temas más polémicos es la modificación sustancial de la política de precios públicos de la matrícula universitaria. Siempre hemos mantenido que cualquier política de precios de matrícula debe ir acompañada de una política adecuada de becas y ayuda al estudio que garantice el derecho de igualdad de oportunidades para el acceso a la enseñanza superior universitaria. En el Real Decreto Ley 14/2012 se establece un nuevo esquema de precios públicos de matrícula que puede ostentar, si, como se desprende del proyecto de presupuesto general del Estado por 2012, el programa 323 M de becas y ayuda a estudiantes decrece en un 11,63%. En todo caso es necesario un proceso de reflexión y concentración de todos los agentes implicados, administraciones, universidades, estudiantes y agentes sociales. Elaborar una estrategia conjunta que garantice el principio de que nadie pueda quedar excluido del acceso a la formación superior universitaria por razones económicas. Así es necesario que se tenga en cuenta la renta familiar disponible en cada territorio para fijar el precio de matrícula y el compromiso de la Administración Federal del Estado de garantizar los fondos suficientes para atender las necesidades financieras derivadas de la compensación de los precios de matrícula para los beneficiarios de las distintas modalidades de becas universitarias. Dado que es el Gobierno central el que propone a la Conferencia General de Política Universitaria una horquilla de coste de cada crédito, siendo las comunidades autónomas las que posteriormente establecen el precio definitivo en el marco de cada horquilla, es necesario introducir indicadores que modulen el esfuerzo relativo que cada familia y en cada territorio realizan para el acceso a la universidad. En los últimos 5 años, esas subidas no habían superado el 17%. Y ahora, de un curso para otro, pueden superar el 66% para la primera matrícula o el 100% en otra matrícula, lo que puede provocar un gran incremento de la desigualdad por razones económicas de acceso a la universidad. Van a ser los hijos de las familias con menos recursos los que van a sufrir más las consecuencias, menos ayudas y matrículas universitarias más caras, factores unidos al recorte en becas que ya se ha generado por parte de Ministerio. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guarromán eleva a pleno para su consideración los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno central a garantizar el derecho de igualdad de oportunidades. Segundo, instar al Gobierno autonómico a proponer la modulación del precio público de matrícula por el esfuerzo que las familias tienen que realizar para el desembolso de la matrícula, optando al menos por un valor de la matrícula modulado para la capital familiar que se sitúe en la media del Estado. Instar al Gobierno autonómico a consultar a las universidades, los representantes de los estudiantes y los agentes sociales sobre el establecimiento de precios públicos de la matrícula universitaria. Como veis, instamos al Gobierno de España, pero también instamos al Gobierno de la Comunidad Autónoma. El comentario ratificamos el que he hecho sobre la primera moción. Bueno, pues entonces yo también ratifico el gasto. Bien, pues, Lo voy a repetir. ¿votos a favor? ¿Votos en contra? Algo como antes. Antes tu grupo ha dicho que votaba en contra. En contra. Pero también toma la nota. Bien, pues si no hay... Han dicho que seguramente se levanta la sesión.